Los pequeños sismos no evitan el gran sismo que libera la energía acumulada de tantos años. Así que esos más de 200 pequeños sismos que hemos sentido en lo que va del año nos deben de mantener siempre en alerta, más aún en estas fiestas. Cuando realizamos esta entrevista, la prensa internacional nos trajo la noticia que en Estados Unidos la policía de Oklahoma había detenido a un joven de 18 años que portaba un fusil, bombas y planes para atacar a sus compañeros de escuela. En otro lugar llamado Guthrie, la policía arrestó a un estudiante de secundaria debido a una queja de que hizo una broma terrorista, así dice la nota, sobre una supuesta amenaza del estudiante contra una asamblea escolar. Además, un congresista propuso que los profesores lleven armas para evitar que se produzcan atentados como el de Connecticut. Y finalmente, que los norteamericanos compraron armas por 31.000 millones de dólares en el año 2011. ¿Qué le suscita al psicoanalista Julio Hevia todo esto? Un elemento en el que yo pensaría de inmediato es quizá estableciendo una vinculación entre estas matanzas múltiples y eventos de otro talante, como por ejemplo el atentado contra las Torres de Manhattan, es que cada vez nos resulta más difícil establecer una frontera clara entre lo real y lo imaginario, ¿no? Vale decir, si entre lo real y lo imaginario se pasea, oscila lo imposible, ¿no? Lo imposible nos toca la puerta todos los días. En la masacre de Newton, el joven Adam Lanza tenía apenas 20 años, una vida más que confortable que sin duda le había dado su madre, pero fue la primera a la que mató de 3 o 4 balazos en la cabeza. Además, tomando en cuenta que la madre era una reconocida coleccionista de armas. La reflexión que inmediatamente yo haría tiene que ver con el culto a las armas, ¿no? que sin duda alguna la cultura norteamericana ha propagado a título global, ¿no? El arma en manos, no solo del joven, ¿no? El arma en manos del ciudadano de a pie, el arma en manos de los sectores marginales, ¿no? El arma en manos de los menores, ¿no? de los llamados sectores minoritarios, es algo que a todas luces empodera, ¿no? Me parece que para utilizar una categoría en boga, otorga un empoderamiento y equilibra súbitamente las desventajas en las que, digamos en teoría o en lo real, estaría instalado el criminal en potencia o el criminal real. Digamos, no estaríamos hablando de este tipo de desgracias si la gente no tuviera en Norteamérica la facilidad con la que cuenta para adquirir armas prácticamente sin ningún requisito, ¿no? Además se adquiere por internet, ¿no? Como por internet también se adquieren artificios para llevar una sexualidad progresista, de avanzada, ¿no? O sea, todo se adquiere por internet. Y aquí hay, claro, a riesgo de estereotipar, porque sí creo que igual llamaría la atención sobre el peligro de estereotipar y generalizar de modo abusivo. Se nos informa también que este muchacho era un experto en videojuegos, ¿no? Lo cual parecería ser una suerte de constante, ¿no? No sé si en todos los casos, pero en un buen número de casos de gente que ha perpetrado estos asesinatos, ¿no? Y otra de las características es que es en escuelas, porque estas dos informaciones que llegan últimas son también de escolares, la otra también ha sido en colegio y las anteriores también. Esa referencia me ha remitido a mí a una película de culto, una película norteamericana cuyo protagonista era precisamente el mismo actor de La Naranja Mecánica, Michael McDowell. La película se llamaba If, y es la historia de un internado de muchachos, ¿no? Que, digamos, han sido ahí recluidos casi todos por problemas, ¿no? de indisciplina en sus respectivos planteles. Es una película en blanco y negro
y cuya secuencia final es una toma del colegio. Un grupo de jóvenes toman los altos de uno de los pabellones del colegio con metralletas y asesinan a mansalva. Ahí termina la película. Te hablo de un film de los 70s. ¿De los 70? Así es. Ahora, y esto yo lo pretendo vincular con el hecho que resulta quizá evidente ya en la propia formulación de tu pregunta, de que estas matanzas, salvo unas pocas excepciones, se perpetran en el orden escolar, y aquí quizá los teóricos de la comunicación o de las ciencias sociales se verían tentados a resaltar ese efecto territorial. ¿Por qué la escuela, no? O sea, ¿por qué precisamente los niños o los jóvenes? ¿Por qué los maestros? ¿Por qué este entorno antaño sacralizado, pero que quizá desde mediados del siglo XX viene siendo denostado y vapuleado de mil modos, ¿no? Como lo escuché hace poco en boca de un exalumno mío, la experiencia estudiantil pasa por ser hoy un trámite, ¿no? Y no el pretendido laboratorio así es, y de adquisición de valores, ¿no? Consistentes, y que en otras épocas le hacían considerar con sobrado derecho a las instituciones que ya tenía sujetos autorregulados, ¿no? Que ya tenía sujetos que se vigilaban a sí mismos para digamos, recoger una reflexión de Foucault. No, a esta gente no solamente no se vigila, ¿no? Esta gente está en permanente actitud de revancha, y muchos de estos ajustadores de cuentas, muchos de estos vengadores anónimos, son gente que ha calculado durante años lo que iba a hacer, ¿no? Así es.